Feliz jueves 14 de mayo, buenos días a todas y a todos quienes están aquí enlazando en este breve resumen de la conferencia matutina, de la postmañanera como le llamamos nosotros. Muchas gracias, espero que con los ruidos todavía de las sirenas y de la ciudad, hoy, hoy hubo menos canto de aves, pero bueno, está la ciudad hermosa, la verdad. Creo que el confinamiento de millones ha ayudado a oxigenar esta Ciudad de México, tan castigada muchas veces, pero tan solidaria, valiente y en pie siempre, como sus habitantes, como quienes la escogimos como ciudad eh, para vivir, para trabajar, para convivir. Muchas gracias a La Latosa, aquí estás, Rodrigo, a Lorenzo López, gracias, a Kafkito, a Luis Camal, que nos está escribiendo desde mi bella tierra de Mérida, a Tampico, desde Tampico, La Latosa. Irma Guzmán, buenos días, muchas gracias. Alma de la Huerta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Desde Tuxtla Gutiérrez, Salatiel Cruz nos está escribiendo. Rosita Iconografía, muchas gracias. Angélica Madrid, buen jueves. Teresa Bazán, muchas gracias. Un abrazo afectuoso también para ti. A Juanis Echavarri, que nos está sintonizando desde Tecate, Baja California. ¿Cómo está la situación en Tecate, por cierto? A Luis Salinas, gracias. A Sharo Mejía, muchas gracias. A Hilda López desde Oakland, California. Espero que estén mucho mejor los paisanos ahí. Rolly Ávila, gracias. A Edgar Marcelo, a Rodrigo. Me pregunta si tengo información acerca del asunto de Notimex. Bueno, la información se está ventilando a través de las redes sociales. Está un reportaje especial de Aristegui Noticias y la propia agencia informativa y su directora San Juana Martínez ha estado informando y escribiendo sobre este debate. En todos sentidos, mi posición es que hay que eliminar cualquier cuenta automatizada que sea financiada con recursos públicos. Yo creo que la infodemia no puede estar siendo alimentada con cuentas automatizadas y presupuesto público, y el respeto y la dignidad a todos y a todas las trabajadoras de la Agencia de Estado mexicano. Muchas gracias a Norma Villagómez desde Veracruz, nos escribe Pedro Pablo Radilla desde Chilpancingo, a Daya Pérez, gracias, a Natasha Perry Rorri, gracias por tus comentarios, Xochil Bautista, muchas gracias. El día de hoy la Asociación Mexicana de Seguros, la AMIS, planteó el proyecto de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, ese es el nombre completo, el proyecto para proporcionar a 1.6 millones de personas que forman parte del sector salud y ante la contingencia este apoyo solidario y gratuito que cubrirá al personal médico que trabaja en los hospitales y más ahora en los tiempos del coronavirus. Este apoyo solidario cubrirá pues gastos que tengan que ver con un seguro de 50,000 pesos, llegará a familiares del personal de salud afectados, y estos 50,000 pesos pueden ser cobrados o usados por aquellos familiares del seguro del sistema de salud que hayan sido afectados. Estamos hablando de que hasta el momento, desgraciadamente, hay 111 personas del personal de salud de todas las instituciones involucradas, del Seguro Social, del ISSSTE, del INSABI, del sector salud, de los centros de salud importantes como cardiología, como el INER, como cancerología, etcétera, que han sido afectados por el coronavirus. El propio secretario de Hacienda y el mismo presidente mencionaron que al ser retroactivo el seguro cubrirá a quienes perdieron la vida desde el 1 de abril, y que además será otorgado sin tantos requisitos como normalmente nos los piden las aseguradoras. Este es el tema más importante del anuncio de esta mañanera, y creo que esto es muy loable, y creo que
ante la tragedia y ante las amenazas y ante el miedo, el personal de salud en México merece esto y otras cosas más. Creo que es muy importante el anuncio que se dio a conocer el día de hoy y además con esta agencia mexicana de instituciones de seguros que abarca pues a las principales aseguradoras del país. En la conferencia matutina, en las preguntas y respuestas, hubo pues varios cuestionamientos. El periódico Reforma el día de hoy publicó que recibió una amenaza de una persona a nombre supuestamente del cártel de Sinaloa y del gobierno federal. Una cosa delirante. Ellos mencionaron que tendrían una agresión de estos grupos por estar cuestionando o descalificando al gobierno federal. La posición del presidente fue tajante, a pesar de las claras y públicas diferencias que existan con el periódico Reforma o con cualquier otro medio. López Obrador, el presidente de la República, cuestionó y condenó cualquier tipo de amenaza o de agresión que se haga a nombre suyo, a nombre del gobierno o a nombre de la Cuarta Transformación. Y creo que en este sentido también es un deslinde clarísimo para evitar precisamente infodemias y para evitar rumores y tergiversaciones de la situación y de la realidad. Creo que estoy buscando aquí el audio justamente de la parte en la que el presidente hace un deslinde muy claro de lo que está sucediendo con las amenazas. Vamos a escuchar esta parte de la conferencia matutina del día de hoy. Libertades plenas, el derecho a disentir, desde luego el derecho a la crítica y condenamos cualquier amenaza que se haga hasta en nuestro nombre. Ya sabemos que tenemos diferencias con el Reforma, las vamos a seguir teniendo, porque pensamos distinto. Libertades plenas. Creo que el garantizar las libertades y los derechos plenos es muy importante y este pronunciamiento del presidente de la República nos ayuda un poco a entender esta situación en donde pueden haber diferencias, divergencias, polémicas con actores políticos, académicos, intelectuales, con medios de comunicación, como ha sido en el caso del periódico Reforma o con el Universal o con alguna televisora o con cualquier otro, pero esto no significa que sea una orden y un consentimiento para amedrentar, para amenazar, para callar, mucho menos para atacar a periodistas, a comentaristas, a columnistas, a todo tipo de profesional de los medios, comunicadores o no, que tienen todo el derecho de expresar sus puntos de vista. Creo que este es el marco también importante para analizar lo que aquí me han estado preguntando del tema de Notimex y que ha sido ventilado con Aristegui Noticias. No se puede aceptar ningún tipo de amedrentamiento y de amenazas, mucho menos si vienen de una agencia de Estado, mucho menos si viene de un medio público, y también de la otra parte lo que se espera es un respeto también a las posiciones y a la investidura que pueda tener un servidor público. En fin, esta es una parte importante que tuvo que ver con la conferencia del día de hoy. Incluso exhortó a sus adversarios, el propio presidente de la República, a que pues depongan esta actitud en donde había este alarmismo, esta estridencia, esperando que hayan muchísimos más muertos, que el gobierno flaqueara y cayera con el coronavirus, con la pandemia, que también es una posición realmente preocupante y condenable. Esto es lo que
lo que creo que también es importante. Vamos a escuchar esta parte de la conferencia matutina. Reflexionen las cosas, que hagan a un lado el odio y que piensen en el interés general, que piensen en los demás, que piensen en el prójimo, que piensen en la patria, en la nación, en México, que no los domine el egoísmo, la mala fe, que no se endurezcan. Ese fue el exhorto del día de hoy y también era esperable desde el día de ayer, que no hubo preguntas y respuestas, este cuestionamiento y esta explicación del presidente de la República sobre el proyecto de la Guardia Nacional y el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación que subordina la Guardia Nacional a los mandos militares de la Policía del Ejército, de la Policía de la Marina. En fin, ha habido una serie de comentarios y de análisis que también hay que destacar y hay que tomar en cuenta. En este país el miedo a la militarización no es gratuito. En un país donde desgraciadamente se han cometido muchas violaciones a derechos humanos por parte de Fuerzas Armadas o de fuerzas policíacas, es entendible y además es claramente comprensible que existan estos resabios y estos temores. La explicación que el día de hoy el presidente de la República dio en extenso es que las Fuerzas Armadas mexicanas nunca actúan sin una orden o sin el mando civil, que es el que ejerce el presidente de la República. Vivimos en una república presidencial y el Ejecutivo Federal no solamente es el jefe del Estado y del gobierno, sino también el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, los abusos, las componendas e incluso la corrupción a la que pudieran haber llegado algunos mandos militares, pero no todo el ejército ni toda la marina, fueron consentidos por exmandatarios del país. Es el caso clarísimo de Gustavo Díaz Ordaz, que él en público asumió la responsabilidad de la matanza del 2 de octubre de 1968. Es el caso de Luis Echeverría, siempre cínico y sinvergüenza, que nunca asumió su responsabilidad en el halconazo de 1971. Es el caso de la guerra sucia ordenada en los gobiernos de López Portillo y de Luis Echeverría contra disidentes, contra grupos guerrilleros, contra sectores sociales en México. Lo que está planteando Andrés Manuel López Obrador es que en este momento él es el jefe de las Fuerzas Armadas y el garante de que estas Fuerzas Armadas no cometan abusos ni violaciones a derechos humanos a nombre del combate a la delincuencia organizada. Por no caer en la militarización, eso es también parte de lo que mencionó el día de hoy, se creó la Policía Federal Preventiva, la PFP, y después PF, y después, pues ya sin nombre, porque fue absorbida por la Secretaría de Gobernación. Y desgraciadamente la Policía Federal no combatió el crimen organizado, se corrompió, y para muestra, no lo dijo, pero yo lo puedo contextualizar, ahí está el caso emblemático de la corrupción y de los abusos y de la corrupción y de muchas cosas que se dieron en la Policía Federal. Ahí está el caso de Genaro García Luna. Y por no militarizar, es decir, por no tener el orden y mando de la disciplina del Ejército y de la Marina, este cuerpo policíaco que se generó desde el gobierno de Vicente Fox, que se corrompió de una manera terrible durante el sexenio de Felipe Calderón y que mantuvo todavía sus prebendas y sus acuerdos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, teniendo al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong como su jefe, el balance es bastante negativo. Haber sostenido a la Policía Federal hubiera sido darse un balazo en el pie, porque ahí estaba
pues el caballo de Troya del crimen organizado. Y también el Estado Mayor Presidencial, un cuerpo de élite que no recibía órdenes directas del secretario de la Defensa, sino del presidente de la República. Creo que dos medidas que ha tomado este gobierno, la desaparición del Estado Mayor Presidencial, que es una decisión delicada, porque ese era un cuerpo de mucha élite, que además estuvo involucrada en grandes actos de corrupción y de matanzas, como el propio 68, la formación del Batallón Olimpia, o la corrupción, la narcocorrupción que llegó inevitablemente a las Fuerzas Armadas o a los altos mandos militares, pero no a toda la institución. Y eso creo que es también importante subrayar. Y eso lo dijo el propio López Obrador. Los resquemores de organismos civiles y de especialistas también tienen que ver con estos antecedentes o estos precedentes, pero también hay que observar el enorme desafío que significa enfrentar al crimen que está organizado con policías y fuerzas desorganizadas, indisciplinadas y corrompidas y penetradas por el crimen organizado, o en el peor de los casos, desdobladas en el crimen organizado. No podemos olvidar que los principales cárteles en este país fueron fundados por ex policías, ex integrantes de la policía, de la Dirección Federal de Seguridad o de la Policía Judicial Federal. Los cuerpos policíacos en México han sido, desgraciadamente, un cáncer que no se extirpó a tiempo y que además generaron no solamente el desdoblamiento criminal, sino muchísimas represiones y agresiones a los ciudadanos. Y ahí está el caso de García Luna, ahí está el caso de Miguel Nazararo, ahí está el caso de muchísimos, incluso de los fundadores del cártel de Sinaloa, de Miguel Ángel Félix Gallardo, que charoleaba, era el cártel de la Charola, o de Rafael Aguilar Guajardo, fundador del cártel de Ciudad Juárez. En fin, esto no lo podemos pasar por alto. Esto es lo que yo planteo en temas de contexto. Pero el día de hoy, el presidente López Obrador fue muy claro y dijo que el comandante de las Fuerzas Armadas mexicanas es el presidente de la República y mucho depende de las órdenes que vengan del presidente, y reiteró que él nunca dará la orden de reprimir al pueblo. Vamos a escuchar esta parte. México tiene un sistema político presidencialista. El presidente de la República, además de ser el representante del Estado mexicano, es el comandante de las Fuerzas Armadas. Entonces, mucho depende de lo que haga el presidente. Si el presidente da la orden, como en los tiempos de Porfirio Díaz, de mátalos en caliente, pues entonces, o lo del 68. Eso es lo que explicó Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, aquí estoy viendo sus comentarios. No podemos olvidar que los Zetas, los fundadores de este cártel, fueron un cuerpo militar, un cuerpo paramilitar más bien. Pero aquí hay que distinguir entre los cuerpos de élite, formados con entrenamiento extranjero, supuestamente para combatir el crimen organizado, y que fueron cooptados y comprados por el crimen organizado, con o sin el consentimiento de sus mandos superiores. Los Zetas, que eran los GAFES, el Grupo Aeroespacial de Fuerzas Especiales, los GAFES de la época de finales de Zedillo, inicios de Vicente Fox, se convirtieron en un cuerpo de matanzas, un cuerpo paramilitar del Cártel del Golfo. Luego se pelean, se vuelven ellos mismos los dueños de las rutas y de la extorsión, y lo mismo está sucediendo con el Cártel Jalisco Nueva Generación. En buena medida eran los cuerpos paramilitares del Chapo Guzmán, que ahora se están enfrentando al Cártel de Sinaloa. No hay solución fácil para este tema.
romper con la corrupción que penetró en los cuerpos de seguridad y en algunos cuerpos especiales es lo que se requiere analizar. Y también el propio presidente lo tiene muy claro, dice, no quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal. Por eso le está apostando como proyecto frente al desafío de la seguridad pública, de que tengan la disciplina, el orden y el mando del ejército y de la marina. También señaló que si hay constancia de violaciones a los derechos humanos por parte de la Guardia Nacional, se rectificará y por supuesto se debe castigar a quienes sean los responsables de esta situación. Y ya en la última parte, también mencionó que hoy se darán a conocer los municipios que abrirán actividades y bueno, pues también él dijo que tiene planes de reiniciar giras, sobre todo para el banderazo a las obras del Tren Maya y de las refinerías, pero siempre y cuando se lo autoricen las autoridades o los especialistas de salud. Esto es en general lo que el día de hoy se manejó en la conferencia matutina y todavía tendremos muchísimo más información y muchos más temas. Ahora la vida en tiempos del coronavirus nos hace reflexionar muchísimas cosas, pero qué bueno que estamos aquí, que estamos pendientes e informados, no caigan en los rumores, ni en las insidias, ni en las intrigas que generan muchas veces angustia. En todo caso, preguntémonos y dialoguemos. Dice, desde Puebla nos saluda Fernando Flores, muchas gracias y gracias a todas y a todos los que hicieron sus comentarios y comparten esta síntesis informativa, este breve también análisis. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana y estén pendientes de las conferencias vespertinas de bienestar, economía y por supuesto la del doctor Hugo López-Gatell. Gracias.